Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El viejo lobo. Francisco Garza llevaba retirado 4 años, 3 meses y 16 días. No es que llevara la cuenta. La pequeña casa del rancho a las afueras de Tapalpa, Jalisco, no era gran cosa. 16 hectáreas de matorrales, unos cuantos caballos y suficiente distancia de la civilización para que las pesadillas no despertaran a los vecinos. A sus 62 años, sus manos aún se movían con precisión letal cuando golpeaba el saco de boxeo en su granero cada mañana a las 5 horas. Los viejos hábitos tardan en morir. 28 años en la agencia le habían dejado 3 cosas: una pensión que pagaba las cuentas, habilidades que nunca se oxidaron y un hijo al que apenas había criado. Bruno fue el precio del servicio. Mientras Francisco había estado eliminando objetivos de alto valor en lugares que oficialmente no existían, Bruno había crecido con su tía en Guadalajara después de que su madre muriera de cáncer. El niño tenía 10 años cuando Francisco regresó de una rotación de 6 meses en Yemen para descubrir que se había perdido 4 cumpleaños y no podía recordar su color favorito. Francisco miró la foto sobre la repisa de la chimenea. La graduación universitaria de Bruno, ambos rígidos e incómodos en sus trajes. Habían reconstruido algo en los últimos años. No era perfecto, pero era real. Bruno lo visitaba todos los domingos, ayudaba con los caballos y se quedaba a cenar. La semana pasada, mencionó a una chica. Tamara, dijo que era especial, diferente. Francisco había visto el brillo en los ojos de su hijo y sintió algo que creía muerto en una casa de seguridad en Bogotá en el 97, la esperanza de algo normal. La llamada telefónica llegó a las 2:47 de la tarde de un martes. Papá, la voz de Bruno se quebró. Necesito. Algo pasó. ¿Puedes venir a Zapopan? Francisco ya estaba en su camioneta antes de que su hijo terminara de darle la dirección. El complejo de departamentos era de lujo, el tipo de lugar donde los jóvenes profesionales con dinero familiar fingían pasar trabajo. Bruno estaba sentado en la acera de afuera, siendo revisado por los paramédicos. Tenía la camisa rota y un moretón asomaba en su mandíbula, pero fueron sus ojos los que detuvieron a Francisco en seco. La mirada perdida de los 1000 metros de alguien que ha visto el infierno. Háblame, hijo. Las manos de Bruno temblaban. Estábamos cenando. Llegó su familia. No solo sus padres. 6 tipos armados. Su padre. Sabía cosas sobre mí. Sobre nosotros. Sobre ti. Levantó la vista. ¿Quién es Salvador Cárdenas? La sangre de Francisco se heló. Salvador Cárdenas, alias el Tigre. Uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa, responsable de mover 3 toneladas de cocaína al mes por el corredor del Pacífico. La agencia tenía un expediente sobre él tan grueso como un directorio telefónico, pero gozaba de inmunidad diplomática a través de canales no oficiales, protección para políticos en ambos lados de la frontera. Intocable. ¿Qué quieren? Su padre dijo que yo no era digno de su princesa. Que necesitaba demostrar mi valor. La voz de Bruno bajó de tono. Quiere que cruce un cargamento por la frontera. Dijo que si me niego o voy a la policía, matará a todos los que amo, empezando por ti. Francisco sintió que el viejo frío se instalaba, la mente táctica que lo había mantenido con vida en Ramadi, Mogadiscio y Medellín se ponía en marcha. En 3 días se supone que me encontraré con él en... Bruno lo tomó del brazo. Papá, lo busqué en internet. Este tipo tiene conexiones. No podemos luchar contra esto. Francisco estudió el rostro de su hijo. 26 años, con una maestría en ingeniería ambiental, nunca había lastimado a nadie en su vida. Todo por lo que Francisco había matado, por la oportunidad de una vida buena y normal, ahora estaba bajo la amenaza del tipo de monstruo que se había pasado la carrera cazando. No lo harás, dijo Francisco en voz baja. Y esta noche te vienes a casa conmigo. Papá, escúchame. He lidiado con hombres como Cárdenas, lo interrumpió Francisco. No hacen tratos, dan escarmientos. Si cruzas ese cargamento, estarás dentro para siempre. Serán tus dueños. El teléfono de Bruno vibró.
Un mensaje de texto. Una foto del rancho de Francisco tomada desde el camino. La marca de tiempo, hace 15 minutos. El mensaje debajo, 3 días. O el rancho del viejo arde. Francisco miró a su hijo y tomó una decisión. No como padre, sino como lo que siempre había sido, un arma apuntando a hombres malos. Ve con tu tía Paola a León. Quédate ahí hasta que te llame. ¿Qué vas a hacer? Francisco se puso de pie, ya planeando. Lo que debía haber hecho hace años. Proteger a mi familia. Capítulo 2. La princesa. Tamara Cárdenas nunca antes se había frotado la sangre de las manos. Estaba de pie en el baño de su penthouse, con el agua corriendo de color rosa en el lavabo de mármol, y no podía dejar de temblar. La cena había sido perfecta. Bruno estaba a punto de proponerle matrimonio. Ella había sentido la caja del anillo en su saco hasta que los hombres de su padre tiraron la puerta a patadas. Sabía que este momento llegaría. No podía salir con alguien ajeno a la familia sin sufrir las consecuencias. Pero ella había pensado que el amor sería suficiente. Que su padre vería que Bruno era un buen hombre, limpio, nada que ver con los sicarios y contrabandistas que llenaban su complejo en Michoacán. Se había equivocado. La voz de su padre aún resonaba. ¿Quieres a este muchacho? Que demuestre su lealtad o lo mato aquí mismo. Tamara había elegido el silencio. La cobardía. Y vio cómo lastimaban a Bruno, lo amenazaban y rompían algo hermoso porque ella no había tenido el valor de enfrentarse a Salvador Cárdenas. Su teléfono sonó. Era su padre. Mija, ¿entiendes por qué esto era necesario? Lo escuchaste. Lo puse a prueba. Los hombres deben ser fuertes para merecer a una Cárdenas. Tu madre, que en paz descanse, ella lo entendía. Este muchacho. No viene de nada. Su padre. Su padre está retirado, dijo Tamara. No en nuestro mundo. La risa de su padre fue como el hielo. Francisco Garza, 28 años en la División de Actividades Especiales de la agencia. 73 eliminaciones confirmadas, probablemente el doble extraoficialmente. Trabajó en la guerra de la Contra, con los cárteles colombianos, e incluso interfirió en nuestros negocios en el 98. El estómago de Tamara dio un vuelco. Lo sabías. Mija, yo lo sé todo. ¿Por qué crees que estoy interesado? El hijo del fantasma. El espectro. Esta es una oportunidad. Convertimos al muchacho. Nos adueñamos del silencio de su padre. Tenemos ventaja sobre los gringos. Esto no es un negocio. Es mi vida. Tu vida es un negocio. Siempre lo ha sido. Tienes privilegios, protección, riqueza, todo por el trabajo que hacemos. El muchacho cruza un cargamento. Demuestra su valor. Te puedes casar con él con mi bendición. ¿Simple? Nada era simple con su padre. Después de que colgó, Tamara se sentó en la oscuridad y pensó en el rostro de Bruno cuando le había mostrado el anillo de compromiso hacía 2 semanas. Ella había dicho que sí. Planearon un futuro. Tal vez en Monterrey, tal vez en Mérida, en algún lugar lejos de la sierra y de la violencia. En algún lugar limpio. Su teléfono vibró. Era Bruno, lo siento. No puedo hacer esto. Te amo, pero no me convertiré en ellos. Por favor, no vuelvas a contactarme. Es más seguro así. Tamara arrojó el teléfono al otro lado de la habitación y lloró. Capítulo 3. La llamada. Francisco pasó 48 horas preparándose. El granero se convirtió en un centro de operaciones. Mapas de Michoacán. Fotos satelitales del complejo de los Cárdenas adquiridas a través de viejos contactos de la agencia que no hacían preguntas. Armas limpias, rutas planeadas, contingencias establecidas. Bruno estaba a salvo en León bajo el cuidado de Paola. Su hermana conocía el protocolo. Desaparecer si las cosas salían mal. Llevar al muchacho a la casa de seguridad en Aguascalientes. Esperar la señal de Francisco o una palabra clave específica que significara que él no iba a volver. Francisco no planeaba no volver. Día 3,
11 de la mañana sonó su teléfono seguro. Número desconocido. Señor Garza. La voz era suave, con acento. Soy Salvador Cárdenas. Su hijo ha tomado una decisión. Decepcionante. Tenía esperanzas en él. Está fuera, dijo Francisco. Déjalo en paz. ¿Fuera? No, no. Nadie está fuera. Su muchacho le faltó al respeto a mi hija. Rechazó mi generosidad. En nuestro mundo, esto requiere una corrección. Francisco apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué es lo que quieres? Nada de usted. Lo llamo por cortesía, de un profesional a otro. Conozco su historial, señor Garza. Lo respeto, pero mi reputación exige una respuesta. Su hijo humilló a mi familia. Es un civil. Se alejó. Terminamos con esto. La risa de Salvador fue genuina, casi cálida. Terminamos. ¿Cree que porque mató a unos cuantos sicarios hace 30 años entiende cómo funciona esto? Permítame educarlo. Hace una hora, hice que mi hija demostrara su lealtad a la familia. La sangre de Francisco se congeló. ¿Qué hiciste? Su hijo se detuvo en una gasolinera en León. Tamara lo estaba esperando. Hablaron. Él se negó a escuchar. Ella reaccionó de manera emocional. Muy lamentable. 47 veces. El médico forense dirá que mi hija tiene la pasión de su madre. Bruno nunca lo vio venir. Confió en ella hasta el último segundo. Poético. No. El mundo se quedó en silencio excepto por los latidos del corazón de Francisco. El cuerpo de su hijo actualmente está alimentando a mis perros en el complejo. Pensé que el viejo fantasma debía saber dónde terminó su fracaso. No pudo criarlo bien. No pudo enseñarle respeto. Así que yo le enseñé la última lección. La línea se cortó. Francisco se quedó inmóvil durante 17 segundos. Luego llamó a Paola. No contestes. Solo escucha. Ve al baño. Ponle seguro a la puerta. Llama al 911. Di que ha habido un tiroteo. Pancho, ¿qué? Bruno está muerto. Lo mataron hace una hora. En una gasolinera en la carretera 45. Necesito que estés a salvo antes. Su voz se quebró. La primera emoción en 3 décadas de muerte. Antes de que yo termine esto. Paola estaba llorando. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pancho, Bruno no. Lo sé. Lo siento. Debí haber matado a Cárdenas en el 98 cuando tuve la oportunidad. Estoy corrigiendo ese error. Te quiero, Paola. Cuéntales a los investigadores todo. Los cárteles, Tamara, todo. Deja que encuentren la evidencia, pero no estaré allí para testificar. Pancho, no hagas nada. Mataron a mi hijo. No hay nada más que hacer. Colgó y miró la foto en la repisa. Bruno sonriendo, lleno de esperanza. 28 años de trabajo sucio, 73 asesinatos oficiales. Francisco había seguido las reglas, había confiado en el sistema, se había retirado limpio. Las reglas se habían acabado. Francisco Garza abrió su caja fuerte de armas y comenzó a cargar equipo en su camioneta. Equipo táctico, armas con silenciador, C4 de una bodega en Zacatecas. Herramientas del oficio que había jurado no volver a usar. Para la medianoche, estaría en Michoacán. Para el amanecer, Salvador Cárdenas aprendería por qué lo llamaban el fantasma. Capítulo 4. Reconocimiento. El complejo de los Cárdenas se extendía por 80 hectáreas de sierra a 50 kilómetros al sur de la frontera con Jalisco. 4,872 millones de pesos uno en dinero del cártel habían comprado muros de 3,5 metros de altura, torres de vigilancia, cámaras térmicas y suficiente potencia de fuego para contener al ejército mexicano. Salvador no se escondía, él gobernaba. Francisco observó a través de una mira térmica desde una cresta a casi 3 kilómetros de distancia. 0200 horas.
El complejo brillaba con firmas de calor. 23 guardias en rotación, agrupados en patrones predecibles alrededor de la casa principal. Perros en las perreras, de los que había hablado Salvador. Las habitaciones privadas del capo ocupaban el ala oeste, reforzadas, probablemente con acceso a una habitación de pánico. Y en algún lugar allí adentro, Tamara Cárdenas dormía profundamente después de asesinar a su hijo. Francisco había cometido 3 errores en su vida. El primero fue estar ausente durante la infancia de Bruno. El segundo fue no matar a Salvador Cárdenas en 1998 cuando lo tuvo en la mira. La agencia le ordenó abortar la misión, dijeron que necesitaban a Cárdenas como activo, una fuente de inteligencia. El tercero fue asumir que Bruno estaría a salvo si él permanecía retirado. No cometería un cuarto error. El plan táctico se materializó en su mente como memoria muscular. Un solo operador, sin refuerzos, sin extracción. Esto no era una misión autorizada. Era una ejecución. Los guardias morirían primero, instaurando el caos, luego Salvador, luego la hija. Rápido. No. Salvador lo había hecho personal. Francisco le devolvería el favor. Pasó 4 horas mapeando los patrones de patrullaje, contando armas, identificando el generador, el centro de seguridad, la armería. Todo complejo tenía debilidades. Solo tenías que saber dónde buscar. Cárdenas era pura arrogancia. Había construido una fortaleza, pero las fortalezas requieren disciplina. Estos sicarios eran descuidados, estaban demasiado cómodos. La mitad estaban en sus teléfonos. 2 estaban borrachos junto a la puerta este. Nunca se habían enfrentado a un verdadero operador. A las 6, Francisco se retiró a una casa de seguridad en un pueblo a 20 kilómetros de distancia, una habitación sobre una cantina propiedad de un hombre que había pasado información a la agencia durante 20 años. Julio Quiñones tenía 60 años, estaba curtido por la vida y no hizo preguntas cuando Francisco llegó con bolsas de equipo. ¿Necesita algo, don Pancho? Dormir por unas horas. Despiértame si algo se mueve hacia el complejo. Julio asintió y desapareció. Francisco se acostó en el catre, con la foto de Bruno en la mano, y trató de recordar lo último que le había dicho a su hijo. Yo me encargo de esto. Confía en mí. Había fallado de nuevo, pero los fracasos terminaban esta noche. Capítulo 5. El regreso del fantasma. Francisco se movió a través de la oscuridad como si fuera humo. 11. Luna nueva, cobertura nubosa al 60%. Condiciones perfectas. Los sensores externos del complejo no detectaron nada mientras sorteaba el muro sur usando equipo de escalada. La seguridad moderna se enfocaba en los acercamientos terrestres, no en la infiltración vertical. Primer objetivo, el centro de seguridad. 2 guardias distraídos por un partido de fútbol en una laptop. Francisco cayó por el tragaluz, su arma silenciada tosió 2 veces. Ambos hombres estaban muertos antes de que entendieran que la habitación había cambiado. Tomó sus tarjetas de acceso, desactivó las alarmas y puso las transmisiones de las cámaras en bucle. Ahora el complejo estaba ciego. Fase 2. Eliminar el perímetro exterior. Los guardias de la puerta este, Alberto Navarro y Hugo Ríos, según sus comunicaciones por radio, nunca lo escucharon acercarse. Trabajo de cuchillo, silencioso. Arrastró sus cuerpos hacia las sombras y se movió a la torre norte. El guardia que estaba allí, Genaro Bustamante, estaba fumando y observando la sierra. El disparo con silenciador de Francisco le dio en el tronco encefálico. 17 minutos, 6 guardias eliminados. Los sicarios en las barracas no se darían cuenta pronto. Rotaban cada 30 minutos. Francisco tenía 14 minutos para reducir sus números antes de que estallara el caos. Colocó C4 en el generador, en la armería y en el depósito de vehículos. Detonadores remotos preparados para una máxima disrupción. Luego se dirigió a las perreras donde Salvador mantenía a sus perros de pelea. Pitbulls criados para la violencia. El cuerpo de Bruno no estaba allí. Salvador había estado mintiendo, jugando juegos psicológicos. Los perros solo eran perros, medio muertos de hambre y violentos. Francisco los sedó con dardos tranquilizantes desde la distancia.
No mataría animales por los crímenes de un hombre. Las barracas estallaron a las 11:28 cuando alguien encontró el cuerpo de Genaro Bustamante. Las alarmas debieron haber sonado. No lo hicieron. En su lugar, cundió el pánico. Francisco activó la primera carga. La armería explotó, dejándolos sin armamento pesado. Los sicarios salieron corriendo al patio, desorganizados, gritando. Él los fue eliminando desde posiciones en el techo. 3 disparos, 3 muertos. Se dispersaron, intentando establecer posiciones defensivas. Segunda carga. El generador. El complejo se sumió en la oscuridad. Mira térmica encendida. Francisco se movió como un depredador. Los sicarios tenían ventaja numérica, pero carecían de liderazgo y de entrenamiento. Le disparaban a las sombras, entre ellos mismos, a la nada. Abatió a 8 más en 5 minutos. La situación táctica se derrumbó en puro caos. Exactamente como lo había planeado. Roberto el Cabo Ortiz, el jefe de seguridad de Salvador, intentó agrupar a los hombres restantes cerca de la casa principal. Exmilitar de las Fuerzas Especiales Mexicanas, era peligroso. Francisco le metió una bala por el ojo desde más de 80 metros. 14 muertos, quedaban 9. Todos atrapados entre la casa y los muros. Su líder en el interior pidiendo por radio unos refuerzos que nunca llegarían. Francisco pulsó su micrófono de garganta, pirateando la frecuencia de radio de ellos. Salvador Cárdenas, soy Francisco Garza. Voy por ti, y cuando termine contigo, le voy a mostrar a tu hija la misma piedad que ella le mostró a mi hijo. Cortó la comunicación, recargó su arma y se movió hacia la casa principal. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. Salvador Cárdenas estaba de pie en su habitación de pánico, viendo cómo las transmisiones de seguridad parpadeaban y morían una a una. Le quedaban 9 hombres, y el fantasma los estaba desmantelando como si fuera un ejercicio de entrenamiento. Había subestimado a Francisco Garza. Un error fatal. Papá. Tamara golpeó la puerta reforzada. Déjame entrar. Quédate en tu habitación. Ponle seguro a la puerta. No salgas hasta que yo te diga. ¿Qué está pasando? ¿Quién nos está atacando? Salvador revisó su pistola. Una calibre .45 bañada en oro, más un símbolo que un arma. El padre de Bruno. Puede que haya calculado mal su respuesta. A través de la única cámara que quedaba, vio a Francisco Garza moverse por su complejo como un demonio. 3 sicarios más murieron en 12 segundos. Disparos a la cabeza. Preciso, profesional. Esto no era venganza. Era una ejecución. Los últimos 6 guardias establecieron una posición defensiva en la entrada principal. Salvador observó a través del monitor cómo Francisco simplemente atravesó la pared, usando una carga de demolición y abriendo un enorme agujero en el adobe. Granadas aturdidoras creando confusión. El tiroteo duró 20 segundos. 6 muertos más. El complejo quedó en silencio, excepto por los hombres agonizantes que pedían ayuda. A Salvador le temblaban las manos. Se había enfrentado a la muerte antes. Cárteles rivales, redadas federales, intentos de asesinato. Pero esto era diferente. Esto era personal, quirúrgico, imparable. La puerta de la habitación de pánico tenía un refuerzo de acero de 30 centímetros, cerraduras biométricas y suministros suficientes para 3 días. Francisco Garza podría martillarla hasta el amanecer. Entonces Salvador escuchó el soplete de corte. Dios mío. La voz de Francisco atravesó la puerta, en un tono conversacional. Lanza térmica. Grado militar. Esta puerta estará abierta en 4 minutos. Te sugiero que uses ese tiempo sabiamente. Garza, podemos negociar. Ponle precio. No hay precio. No hay negociación. Mataste a mi hijo. Él le faltó al respeto a mi familia. ¿Tú qué habrías hecho? Exactamente lo que estoy haciendo ahora. El soplete ardió con más fuerza. Salvador podía ver el resplandor a través del sello, el metal comenzando a debilitarse. Tenía 3 minutos, tal vez menos.
Agarró su radio. Tamara, ¿me escuchas? Estática. Luego, aquí estoy. Te quiero, mija. Recuerda eso. Pase lo que pase después, lo hice todo por la familia. Papá, ¿qué hiciste? ¿Por qué está él aquí? Salvador cerró los ojos. Mentí. Tu madre no murió en el parto. Fue asesinada por un cártel rival cuando tenías 3 años. Masacré a todos los involucrados. Hombres, mujeres, niños, 37 personas. Porque eso es lo que haces cuando alguien toca a tu familia. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque Bruno Garza era el mundo entero de Francisco y se lo quité. Así que ahora Francisco me quitará todo, incluyéndote a ti. La puerta explotó hacia adentro, la mezcla termita había devorado la última de las cerraduras. Francisco Garza dio un paso a través del humo, cubierto de sangre y polvo, sosteniendo un rifle con silenciador como si fuera una extensión de su cuerpo. Salvador levantó su pistola de oro. Francisco se la voló de la mano de un disparo, la bala se llevó 2 dedos con ella. Salvador gritó, cayendo al suelo. Por favor. Dijiste que el cuerpo de Bruno estaba alimentando a tus perros. Guerra psicológica. Yo respetaba eso. Francisco se acercó. Cada paso estaba medido. Pero cometiste un error. Me dijiste exactamente dónde vivías, exactamente cuántos hombres tenías. Desafiaste a un hombre que ya no tiene nada que perder. Garza, escucha. No, tú escucha. Mataste a mi hijo porque amaba a tu hija. Eso es todo. Ninguna falta de respeto, ningún desafío, solo amor. Y tú lo asesinaste por eso. Salvador se aferraba a su mano sangrante. En nuestro mundo. Tu mundo termina esta noche. Francisco le disparó en una rodilla, y luego en la otra. Los gritos de Salvador resonaron por todo el complejo. 28 años seguí las reglas. Maté cuando se me ordenó, me retiré cuando se me ordenó, viví con las pesadillas porque me decía a mí mismo que importaba, que protegía a personas como mi hijo. Pero tú no tienes reglas. Tú recibirás lo mismo que le diste a Bruno. Arrastró a Salvador fuera de la habitación de pánico, a través de la casa, hasta el patio, donde 23 cuerpos se enfriaban bajo las estrellas. El capo rogó, suplicó, ofreció millones. Francisco le disparó en el estómago. Las heridas en las tripas eran lentas, agonizantes. Salvador se desangraría en 20 minutos, consciente y sufriendo todo el tiempo. Esto es por Bruno. Dejó a Salvador muriendo en su propio complejo y caminó hacia el ala este, hacia la habitación de Tamara, hacia la última lección. Capítulo 7. La verdad de la hija. Tamara escuchó cómo los gritos de su padre se apagaban hasta convertirse en gemidos y supo que Francisco Garza iba por ella. Estaba sentada con la puerta de su habitación bajo llave, con una pistola en el regazo que no sabía usar correctamente. Todo había salido mal. Todo. La puerta explotó hacia adentro. No la volaron con explosivos, solo la abrieron de una patada. Francisco Garza llenó el umbral de la puerta, retroiluminado por los incendios que ardían en el complejo, luciendo como la mismísima muerte. Ella levantó la pistola con manos temblorosas. Bájala, dijo Francisco en voz baja. Mataste a mi padre. Se está muriendo en el patio. Puedes ir a verlo si quieres. El dedo de Tamara se apretó en el gatillo. Bruno era débil. No quiso unirse a la familia. No quiso demostrar su valor. Se lo merecía. Francisco se movió más rápido de lo que ella pudo seguir, desarmándola y estrellándola contra la pared. Puso su mano alrededor de su garganta, con la presión justa para aterrorizarla sin matarla. Dilo de nuevo. Dime que mi hijo merecía 47 puñaladas. Ella no podía respirar. No podía hablar. Eso fue lo que pensé. La soltó, dejando que se desplomara en el suelo. Tu padre dijo que tú mataste a Bruno. Que lo apuñalaste 47 veces porque te rechazó. Yo no fui, Tamara jadeó en busca de aire. Yo no lo maté. No pude. Francisco se paralizó. ¿Qué?
Los hombres de mi padre se lo llevaron. 3 horas después de lo de la gasolinera. Bruno estaba vivo. Asustado, pero vivo. Mi papá me obligó a mirar. Las lágrimas corrían por su rostro. Dijo que, si yo amaba a Bruno, lo demostraría. Me dio el cuchillo y me dijo, o lo matas tú o los matan a los dos. El mundo se inclinó. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera. Gritó Tamara. Yo sostuve el cuchillo. Lo intenté, pero no pude hacerlo. Así que los hombres de mi papá, el Güero Gómez e Iván Cruz. Ellos me agarraron las manos y me obligaron a hacerlo. Ahora estaba sollozando, destrozada. Ellos controlaron mis manos. Cada corte. 47 veces, obligándome a mirar a Bruno a los ojos mientras lo mataban a través de mí. La mente táctica de Francisco repasó a toda velocidad las implicaciones. Salvador había mentido sobre todo, no solo para lastimar a Francisco, sino para asegurarse de que su hija fuera cómplice, vinculada a la familia a través de un crimen imperdonable. Psicología clásica de los cárteles. Hazlos culpables. Hazlos leales. ¿Dónde está la tumba de tu madre? Tamara levantó la vista, confundida. ¿Qué? Tu padre decía que murió en el parto. ¿Es eso cierto? No. Fue asesinada por el cártel de los Beltrán cuando yo tenía 3 años. ¿Por qué? La comprensión la golpeó. Él te dijo que murió en el parto. No, te lo dijo a ti. A mí me dijo la verdad. Que la mataron y él masacró a todos los involucrados. Nos mintió a los dos, nos manipuló a los dos. Todo lo que Salvador Cárdenas tocaba se convertía en veneno. Francisco se sentó en la cama, de repente exhausto. La furia que lo había impulsado durante el ataque se esfumó, dejando solo dolor. Bruno seguía muerto. A esta chica, prácticamente una niña, la habían obligado a matarlo. La manipulación final de Salvador. ¿El Güero Gómez e Iván Cruz siguen vivos? Tamara asintió. Huyeron cuando empezaron los disparos. Probablemente estén a medio camino de Sinaloa para este momento. Francisco sacó su teléfono e hizo una llamada. Viejos contactos de la agencia, el tipo de contactos que manejaban problemas fuera de los registros. Dio 2 nombres, descripciones y sus últimas ubicaciones conocidas. ¿Qué acabas de hacer? Preguntó Tamara. Asegurarme de que no lleguen a Sinaloa. Ni a ningún otro lado. La miró. Tu padre está muerto. El imperio de tu familia está ardiendo. ¿Qué va a pasar contigo ahora? No lo sé. Todo lo que conocía era una mentira. No todo. Bruno te amaba. Eso fue real. Ella se derrumbó por completo. Luego, el peso de todo se le vino encima. Francisco esperó. No dijo nada. ¿Qué podría decir? Su hijo estaba muerto. El padre de ella estaba muriendo a 15 metros de distancia. 23 cuerpos regados por el complejo. La justicia y la venganza se habían vuelto indistinguibles. Finalmente, Francisco se puso de pie. Los federales estarán aquí en 1 hora, tal vez menos. Tienes 2 opciones. Quedarte. Enfrentar a la justicia mexicana por los crímenes de tu padre. Te van a crucificar para dar el ejemplo. O desaparecer. ¿Desaparecer a dónde? Le lanzó un teléfono desechable y una llave. Tapalpa, Jalisco. Bodega 347. Adentro hay 870,000 pesos, 1 en efectivo, documentos para una nueva identidad y una nota que lo explica todo. Lo que hizo tu padre, lo que hicieron sus hombres, lo que realmente le pasó a Bruno. Lo escribí antes de venir aquí. Si eres inteligente, lo usarás. ¿Por qué me ayudarías? No lo hago. Estoy ayudando a Bruno. Él te amaba. Eso tiene que significar algo, incluso ahora. Francisco caminó hacia la puerta, hizo una pausa. Una condición. Vas a testificar. Ante los federales, las autoridades mexicanas, quien sea. Les vas a contar todo sobre la operación de tu padre.
Nombres, rutas, contactos. Lo vas a quemar todo. Me matarán. Me aseguraré de que no lo hagan. Tienes mi palabra. Lo que queda de ella. La dejó allí, llorando en un dormitorio rodeado de muerte. Capítulo 8. La limpieza. Francisco encontró a Salvador en el patio, a duras penas con vida. Los ojos del capo se enfocaron en él con dificultad. Te lo dijo todo. Obligaste a tu propia hija a matar a un hombre inocente para mantenerla leal. Eres peor de lo que pensaba. Salvador tosió sangre. Funcionó durante 20 años. La muerte de su madre nos unió. Esto también lo habría hecho. Estás loco. Soy práctico. Es la vida del cártel. No hay lugar para la debilidad. El amor es debilidad. El amor es lo único que es real. Todo lo demás es solo muerte fingiendo importar. La risa de Salvador fue un gorgoteo húmedo. El fantasma se convierte en filósofo. ¿Irónico? Necesito que hagas una cosa antes de morir. Dime dónde está el cuerpo de Bruno. Los perros no eran una metáfora. Perros reales. En la zona de atrás de las perreras. El estómago de Francisco dio un vuelco. Había sedado a los perros. Había pasado justo por delante. ¿Tú realmente? Sí. Quería que lo vieras. Te quería destrozado. Francisco levantó su pistola. Espera. Los ojos de Salvador se aclararon ligeramente. Gracias. ¿Por qué? Por terminar esto. Estoy cansado. Tan cansado. 20 años dirigiendo un imperio. Destruyendo todo lo que tocaba. Me liberaste. No te liberé. Te maté. Es la misma cosa. Francisco apretó el gatillo. Salvador Cárdenas murió en su propio patio, rodeado de los hombres que había enviado a morir por él. La zona trasera de las perreras albergaba una tumba poco profunda. Francisco encontró el cuerpo de Bruno limpio y preparado por alguien que le había mostrado más respeto que el que Salvador alguna vez tuvo, probablemente el cuidador de los perros. Un joven al que Francisco había atado con cinchos pero al que no había matado. Alguna pizca de decencia había sobrevivido incluso aquí. Cargó a su hijo y lo sacó de ese lugar de muerte. Capítulo 9. La última lección. 6 semanas después, Francisco Garza estaba sentado en una cafetería de Tapalpa leyendo el periódico. Las autoridades mexicanas habían incursionado en lo que quedaba del complejo de los Cárdenas, encontraron 23 sicarios muertos, un capo muerto y suficiente evidencia para desmantelar 3 rutas importantes de tráfico. Un testimonio anónimo había proporcionado detalles que condujeron a 47 arrestos en ambos lados de la frontera. Tamara Cárdenas había desaparecido. La FGR, Fiscalía General de la República, había interrogado a Francisco exhaustivamente. Él les contó todo. La amenaza de Salvador, la muerte de Bruno, su decisión de actuar. Encontraron cuerpos, evidencia de un asalto de grado militar y múltiples delitos federales. Pero los testigos escaseaban, y los que sobrevivieron contaban historias contradictorias. Unos describieron a un solo atacante, otros a múltiples. La precisión táctica sugería fuerzas especiales, pero la edad de Francisco y su retiro público lo convertían en un sospechoso poco probable. Le habían confiscado sus armas legales, monitoreaban sus movimientos, pero no hicieron arrestos. Oficialmente, la investigación permanecía abierta. Extraoficialmente, un agente de alto rango de la FGR le había susurrado, 23 matones del cártel y uno de los mayores capos de México en una sola noche. Si alguien hiciera eso, sería un héroe nacional. No es que esté sugiriendo que alguien realmente lo hizo. Francisco no había respondido. El funeral de Bruno había sido pequeño. Paola asistió, silenciosa y afligida. Unos pocos amigos de la universidad de Bruno, confundidos y con el corazón roto. Francisco se paró sobre la tumba de su hijo y no dijo nada porque, ¿qué palabras podrían importar? La puerta de la cafetería se abrió. Tamara Cárdenas, ahora Sara Medina, de acuerdo a sus documentos, entró nerviosa. Pelo más corto, estilo diferente, gafas que no necesitaba, pero seguía siendo ella.
Se sentó frente a Francisco. Viniste, dijo ella. Enviaste un mensaje, dijiste que era importante. Empujó un sobre la mesa. Todo lo que sé sobre la operación de mi papá. Cuentas bancarias, socios, propiedades, cosas que no le dije a la FGR porque tenía miedo. Pero ya no tengo miedo. Francisco lo abrió. Escaneó el contenido. Suficiente para destruir lo que quedaba del imperio de los Cárdenas. ¿Por qué darme esto a mí? Porque eres la única persona que entiende lo que cuesta hacer lo correcto cuando ya es demasiado tarde. Ella lo miró a los ojos. Yo asesiné a Bruno. Aunque forzaron mis manos, yo sostuve el cuchillo. Veo su rostro cada noche. Siempre lo haré. Ese es tu castigo. Vivir con ello. Lo sé. Por eso me voy a entregar. Mañana, a las autoridades mexicanas. Me declararé culpable. Testificaré contra todos. Aceptaré cualquier sentencia que me den. Francisco la estudió. 19 años. Toda su vida había sido una mentira construida por un monstruo. No tienes que hacerlo. La nueva identidad es sólida. Bruno no tuvo opción. ¿Por qué yo debería tenerla? Se levantó. Solo quería darte esto primero y decirte algo. ¿Qué? Lo último que dijo Bruno antes de que terminara. Me miró y dijo, dile a mi papá que lo perdono por todo. Su voz se quebró. Creo que sabía que vendrías, que acabarías con esto. Quería que supieras que todo estaba bien. Ella se fue antes de que Francisco pudiera responder. Él se quedó sentado a solas con el sobre, su café frío y el recuerdo de su hijo. La parte táctica de su cerebro catalogó la información que Tamara había proporcionado. 23 nuevos objetivos, 6 operaciones importantes, suficiente evidencia para procesar a cientos. Pero el padre que había en él, la parte que había fallado durante tanto tiempo, solo escuchaba las últimas palabras de Bruno, lo perdono. Francisco Garza había sido un arma durante 28 años. Había matado a 73 personas oficialmente, probablemente unas 100 de manera extraoficial. Se había perdido la infancia de su hijo, no había podido protegerlo y lo había vengado con una violencia apocalíptica. Y Bruno lo perdonó. Eso no lo trajo de vuelta. No deshizo las heridas de cuchillo, ni la tumba, ni la silla vacía en la cena del domingo, pero significaba algo. En un mundo de muerte y corrupción, y de hombres como Salvador Cárdenas que convertían el amor en armas, el perdón era revolucionario. Francisco salió de la cafetería y condujo hasta su rancho. Paola estaba allí de visita por la semana. Hablarían de Bruno, recordarían historias y compartirían el duelo. Al día siguiente, él entregaría la información de Tamara a las personas adecuadas. La guerra contra los cárteles continuaría. Pero esta noche, se sentaría con su hermana y recordaría a su hijo. No la violencia, no la venganza. Solo a un muchacho que había amado a una chica rota y había perdonado a un fracaso de padre. Esa era la última lección. No la venganza, no la justicia, el perdón. Porque, al final, era lo único que Salvador Cárdenas nunca había aprendido. Y lo único que a Francisco Garza le quedaba por dar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos en el próximo.